por el acto de Adán. Pero sigue diciendo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo te llama la Biblia en el Nuevo Testamento? Justo. Justo. El injusto es aquel que no ha creído. Así enseña la Biblia. Esto no es una cosa de que yo lo entiendo y yo lo razono. No, la Biblia enseña que todos los que están sin Dios y sin Cristo, sin salvación, tienen la imputación de los delitos del pecado de Adán, tienen la muerte como consecuencia, la condenación y tienen todo el juicio encima. Pero el que ha creído y confiado en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dice que así como en Adán somos imputados de ser injustos y ser culpables de delito, también en Cristo somos declarados justos. Pero hay que entender que esa justicia no es la nuestra. La justicia que se nos imputa, que se nos da gratuitamente, es la justicia de Cristo. Porque Él, no siendo pecador, fue a la cruz del Calvario y por nuestro pecado Dios Padre lo hizo pecado. Por eso es que nosotros debemos de entrar por las puertas de nuestra casa, por las puertas de todo templo evangélico, dando gracias, porque ya no debemos nada, porque ya fuimos perdonados, porque ya fuimos justificados y porque por un hombre llamado Jesucristo, por un solo acto en la cruz del Calvario, nos redimió, nos salvó, nos perdonó, nos salvó y nos ha dado una carta jurídica que podemos demostrársela a quien sea. Háblale a tu vecino y dile: yo soy perdonado y soy salvo porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Toma esta carta jurídica y preséntate en cualquier parte y date cuenta que la Biblia dice que tú eres justo por la gracia y la misericordia de Dios. Juan capítulo 17, y cerramos lo último que encontramos en la escritura que nos habla de la oración del Señor, que debemos de aprender. Porque esto es pedagógico, es espiritual, hermano. Dice el verso 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En esta oración Jesús nos dice en tercer lugar: Padre, glorifícame al lado tuyo. Hónrame colocándome a tu diestra. Esta honra y este puesto y este lugar de honor que Cristo tiene a la derecha del Padre, siempre lo tuvo. Siempre lo tuvo. Lo que nos está diciendo el Señor en ese versículo es que debemos de entender que Cristo en el tiempo eterno es Dios, mora al lado de Dios. Pero que en el tiempo humano, en la historia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Para tener una comprensión de eso, nos dice el capítulo 1 de Juan, que es un gran capítulo teológico, que nos presenta y nos hace ver que nuestro Salvador es Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que tu papá y tu mamá se casaran o se acompañaran y te tuvieran a vos, Cristo es antes de todo eso. Antes que fueran hechos el sol, la luna, las estrellas y los ángeles, antes de todo eso, Él es Dios. Él es antes de todo eso. Él es el eterno. Dice Juan capítulo 1 verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién está la vida? En el verbo. Si tú conoces al verbo, conoces la vida. Si tú conoces a Jesucristo, conoces la vida. Amén, hermanos. Si no conoces a Jesús, no conoces la vida, porque Jesús es la vida. Él es el que da la vida. Él es el que da la vida. ¿Cuál vida? Se pregunta el oyente. La vida que tú quieras. La vida física está en Jesús. Es Dios el dueño de la vida.
y la vida eterna, la vida espiritual en gloria con Él, también está en Jesús. Por doble partida nuestra vida está en las manos de Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Por doble partida nuestra vida está en Él. Ahora, escuchen por favor la declaración que viene. Dice el verso 14: y aquel verbo que estaba en la eternidad, que es Dios, sucedió un gran misterio, se hizo carne. La comprensión humana, y por eso hay religiones confundidas que dicen: esta es la madre de Dios. Por eso hay religiones confundidas que ven a Jesús solamente desde un cuadro humano, solamente desde un cuadro familiar. Pero la Biblia nos enseña que Jesús no es hijo estrictamente de José, ni es hijo de María, que a partir de ahí empezó su existencia. No, no. Jesús es Dios, es el verbo que habita desde la eternidad. Pero como era necesario venir a este mundo y tomar forma humana, Dios que es eterno, Dios que es espíritu, Dios que es el todopoderoso, Dios que es el rey de gloria, como dice el salmo que la vimos al principio, Dios que es el glorioso y poderoso, se hizo hombre, tomó cuerpo como el nuestro y habitó en un cuerpo igual que el nuestro, sujeto a pasiones y con muchas cosas igual que el nuestro, pero nunca pecó. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Cuando la Biblia habla de un hombre, por grande que sea, un gran profeta, un gran pastor, un gran predicador, un gran maestro, el verso 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios. Los hombres solo son hombres. Por eso es que nuestra fe y nuestra confianza no debe de estar basada en los hombres. Jesús dice en Juan 17: honrame, Padre, dame lugar que me corresponde, porque quiero estar a tu diestra, a tu derecha, en el lugar de honor más alto que tú le has dado a tu Hijo. Honrame, dame ese lugar porque lo tuve antes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando Él menciona y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que nos está diciendo que nuestra fe y nuestra esperanza no están afincadas ni colocadas en un ser finito, perecedero o personaje mutable o pasajero. Dios nos guarde que nuestra esperanza y nuestra salvación estuvieran colocadas en un hombre. Eso sería lo más trágico de una persona. Bendito sea Dios que nuestra fe y nuestra confianza y nuestra salvación y nuestra esperanza están puestos en aquel que es el Dios eterno. Tenemos un eterno Redentor. Termino con unas palabras tremendas de Hebreos capítulo 10, que enseña una gran lección sobre esto para que tengamos base bíblica y bastante soporte espiritual para entender todo esto. Hebreos capítulo 10 del versículo 12 dice de la manera siguiente: pero a Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿a dónde, hermanos? Escuchen por favor, estas son grandes palabras. El autor dice: Cristo vino a pagar por los pecados, a perdonar y a salvar al hombre. Vino y hizo su obra y la completó. Y fue tan perfecta la obra que no tuvo que trabajar más, sino que una vez que Él terminó la obra, ¿qué hace? Se sienta, porque ya no hay más trabajo. La Biblia nos dice que Dios en 6 días hizo toda la creación, y en el séptimo día, ¿qué hizo después de acabar la creación? ¿Qué hizo? Respondan, hermanos. ¿Qué hizo Dios después de terminar la creación? Dice que Dios descansó, dice la Biblia. ¿Y usted por qué no descansa? ¿Y usted por qué sigue perseguido?
por su pasado, porque sigue perseguido como que si fuera un esclavo. Siéntese. Siéntese en la mesa de la salvación, porque su pastor ganó la salvación y fue tan perfecta la salvación que terminó la obra de redención y se sentó a la diestra del Padre diciendo: todo está hecho, todo está cumplido. Disfruten y aprovechen la salvación que es en Jesucristo. Aprovechenla y tómenla. Alabado sea Dios, hermano. Oh,